tiene que ver con la muerte de Luis Brandoni. ¿Y por qué hacemos hincapié en la muerte de Luis Brandoni? ¿Qué tiene que ver la muerte de Luis Brandoni? Bueno, la editorial del día se llama El Buscavida y las tres empanadas. Las tres empanadas es aquel meme en el cual se hace famoso Luis Brandoni referenciando a lo que tiene que ver. Si tenemos alguna imagen como para que vean el Buscavida, primero porque vas a ver la parte inicial de cómo se hizo famoso para los de mi generación y la parte final, las tres empanadas, que es la icónica frase del millonario. Pero inició como un pobre, en el medio fue un cuñado, ¿no? Pero empezó como un pobre que se dedicaba a vender en los colectivos, en el subte, pequeñeces, tenía acuñada la frase para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Esta situación que se da habitualmente. Miramos un poquitito a Luis Brandoni en la escena que más icónica. Escuchá. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Mirá vos. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Comiendo una empanada, sí, ¿no? Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar, claro. Mis hermanos tienen lo necesario. Yo tenía muy pocas cosas con mi viejo. Una era el laburo, donde laburábamos juntos. Otra era ver a Boca. El Mundial, por supuesto. Y otra era ver el Buscavidas. El Buscavidas era una serie de un tipo que se la rebuscaba. En aquel momento estaba acuñada esa frase, la frase Buscavidas, para aquella persona que intentaba rebuscársela, se buscaba su vida diaria, vendiendo, buscando la forma de salir adelante. Mi viejo era un buscavidas. Lo hemos hablado con Diego cuando estaba aquí en San Luis. Era salir a rebuscársela, salir a buscar el pan de cada día. Y el buscavidas tenía un amigo chileno que había venido a tratar de salvarse porque estaba la dictadura de Pinochet en su Chile natal. Tuve oportunidad de conocerlos a ambos, de entrevistarlos, a Carreras y a Brandoni. Un tipo que tenía una entereza fuera del escenario, fuera de las tablas, fuera de la televisión o el cine, y que era muy consecuente con lo que pensaba Luis Brandoni. Radical, de pura cepa, que entendía e intentaba ser consecuente también con su forma de ver la vida. Se seguía y se ceñía a lo que sentía y a lo que decía, en función de su interpretación, su ideología. Pero era un tipo que nos llegó a mi generación, los más 40, yo llegando a los 50 ya, con esta tremenda serie que se llamaba El Buscavidas. Mi viejo me explicaba algunas cosas que hacían los buscavidas en los colectivos, en los subtes, en los trenes, en Buenos Aires. Y me mostraba, por supuesto, la forma en la que en aquellos duros momentos de los 80s se intentaba salir adelante todos los días. Siempre me acuerdo del final, una toma aérea, que era muy extraño hacer una toma aérea en la televisión argentina en esos momentos, donde él sigue viviendo de la forma que puede. Algunos dirán Made in Argentina o Made in Argentina. Algunos lo recordarán por otras cosas. Algunos lo recordarán, seguro, también por su paso en la política. Muy consecuente con lo que pensaba. Pero marcó un antes y un después en la televisión argentina. Con Mi cuñado, en el humor, por supuesto, mi obra maestra. Esto que están viendo los que están en el streaming es de El Buscavidas. No, seguramente van a ver también imágenes de Mi cuñado, ¿no? Con uno de los mejores actores argentinos, Ricardo Darín. Pero yo me quedo con el Brandoni, perdón, de El Buscavidas. Me quedo porque me marcó en la infancia. Porque me tocó salir a vender paraguas en Buenos Aires, me tocó salir a vender ballenitas, cordones, me tocó salir a vender maquinitas de coser manuales, cosas en los 90 que empezaron a llegar de la China exportadora y la Argentina importadora y no productora. Y nos salíamos a rebuscar el día, y a veces nos iba bien y a veces no nos iba tan bien. Y a veces, nada, el servicio meteorológico no le atinaba con el pronóstico de lluvia y te volvías a casas con un montón de paraguas y sin el Morphy. Y
enseñaba esta serie los avatares de una familia que tenía una vida precaria porque el Estado no estaba presente, porque había hiperinflación, porque era muy complicado tener un Estado presente en aquellos tiempos, saliendo de la dictadura, en una infantil democracia, endeble democracia para aquellos tiempos. Y uno intentaba verlo desde otro lugar, desde la ficción, porque era chico. Hoy veo tanto buscavidas. Me tocó ir a una reunión en la avenida Ilia, aquí en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, en un bar, y vi tantos buscavidas, ¿no? Me vino una rememoranza pequeña, no demasiado armada, de aquellos tiempos en los que me tocó hacerlo. El lavado de autos, el cuidado de coches. Hoy eso criminalizado, o por lo menos tipificado municipalmente, prohibido. Y no saben lo difícil que es para alguien que sale a buscar lo que se pueda para poder comer en el día. No para llegar a fin de mes, sino para llegar al fin del día, con algo que echarse a la panza, ¿no? En muchos aspectos, desde el punto de vista económico, muy endeble, porque no tenés un techo propio, porque alquilás, si es que podés alquilar. Y siempre pensando que estás a 2 cuadras de ser un indigente, de no tener dónde irse a vivir. Y es cierto lo que dijo en una entrevista Brandoni, Buscavidas fue un éxito pero lo borraron. Claro, era una parte de la historia muy triste de la Argentina, ¿no? El Buscavidas. Era muy difícil aquella época seguir adelante e intentar ser exitoso en una Argentina que le había pasado por encima el éxito, más allá de lo futbolístico. Una Argentina triste, casi como la que se ve hoy, que empieza a perder incluso hasta derechos para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos, porque los derechos humanos son de todos los seres humanos. Que empieza a perder derecho social, los derechos básicos de los niños, del Morphy, la educación, el techo. Parece mentira que 40 años después siga vigente la figura del buscavidas, porque estilan en que en la meritocracia se puede lograr todo. La meritocracia está bien siempre y cuando tengamos el mismo punto de partida. Si no tenemos el mismo punto de partida, no vale nada que tengas mérito. Porque el mérito de un pibe que va descalzo a la escuela con la panza vacía a tratar de entender, no a tratar de comer, es lo que pasa hoy, es mucho más grande que aquel que hereda el puesto de su padre en una gerencia, en una dirección de una empresa o en un puesto político. No está bien la meritocracia si no somos todos iguales, a pesar de ser distintos. A Dios gracias. Hoy, a la vera de la muerte de Luis Brandoni, un político radical, me pongo a pensar por qué la figura del buscavidas fue borrada. Porque en esa historia posterior de Argentina del primer mundo, del argentino del DM3, del que viaja a Miami, porque el 1 a 1 inventado a fuerza de las privatizaciones y el dinero de todos los argentinos y las empresas que sostenían la estabilidad, que empezaron a privatizarse por 2,50 pesos, incluso estatizando la deuda para hacerse cargo antes de vender la empresa. Qué similitud, ¿no? Qué cerca que estamos de ser buscavidas todos y qué cerca está el Estado Nacional de ser aquel Estado que importa y que poco le importa la producción nacional. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es En Son de Paz. Hasta las 13 nos hacemos compañía hoy con un programa súper cargado, súper emotivo y por supuesto también súper informativo. Bienvenidos, arrancamos de esta manera.